Hola, Diose. Aquí te mando una foto con los aretitos que me regalaste. Me encanta. Esta semana que sigue tenemos evento de Fuck Up Night, así que estoy en modo locura, pero con 4 panelistas grandiosos. Y cuéntame, ¿cómo te está yendo con Mujeres sin Filtro? Me tienes emocionada con el tema. Un abrazo. Hola, qué belleza, amiga querida, volver a verte. Qué lindo que estés usando los aritos, me encanta. Bueno, yo vengo del shopping de Nuevo Centro, de grabar una, no sé, qué se llamaría una publicidad para invitar a las personas a sumarse al evento. Y, y bueno, estoy todavía muy, ¿cómo se llama? Muy emocionada y esto yo creo que va a ser el inicio de otras conversaciones y otros espacios para ir avanzando. Bienvenidos a Entre Rutas y Horizontes, el podcast donde las ideas se encuentran con la acción. En este espacio, Dioselinda Roa, Álvaro Moore y Carol Chinchilla te invitamos a un viaje a través de las historias y experiencias de líderes visionarios en el ecosistema de impacto de Latinoamérica. ¿Cómo se ve tu horizonte al compartirlo con otras personas? Acompáñanos en un viaje lleno de risas, anécdotas y valiosa información. Exploraremos contenido diseñado para gestionar organizaciones y negocios y tomar decisiones informadas basadas en la experiencia e historias de aquellos que lideran en diferentes puntos de Latinoamérica. A lo largo de cada episodio profundizaremos en las dinámicas del emprendimiento de impacto, las nuevas economías y la regeneración. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y desmitificar el fracaso, transformándolo en una valiosa oportunidad de aprendizaje. A través de conversaciones significativas compartiremos herramientas y recursos que apoyarán tu desarrollo personal, profesional, al igual que el de tu organización. Así que si estás listo, si estás lista para descubrir nuestras rutas y horizontes, acompáñanos en este emocionante viaje. Comencemos. Buenísimo, gracias. Muy bien. Nada, que se divierta. Gracias cuando estés lista. Hola, gente. Qué bueno, ¿cómo está su horizonte esta vez? Bienvenidos a Horizontes Compartidos, este espacio en donde Diose y yo nos gusta conversar, hablar, invitar a personas que admiramos, que nos caen muy bien, que queremos conocer de más cerquita. Entonces, en esta ocasión, en este Horizonte Compartido, tenemos la temática de cuentos de caídas. Y cómo no, nos emociona un montón contarles que hemos invitado a Pepe Villatoro, uno de los cofundadores de Fuck Up Night, a compartir este primer capítulo de Cuentos de Caídas. Y vamos a dar arranque primero contándoles que, bueno, ya en el capítulo anterior se habrán dado cuenta que Diose y yo compartimos desde muchos ámbitos y muchas temáticas, coincidimos, el universo nos ha permitido coincidir en varias cosas y una ha sido el movimiento B, que nos invitó a conocernos, a acercarnos, y después de esta etapa, conozco Fuck Up Night, abro un capítulo en San José y luego intenté o más bien acosé a Dioselinda, si podemos decir que fue Me eso. sentí perseguida, lo puedo. Tengo testigos y todo. Sí, para que Montevideo también se activara. Y bueno, ¿cuántos eventos llevas? Ya 2, ¿verdad? Dios. Sí, sí, sí. Creo que somos de las ciudades más jóvenes, digamos, que retomamos FACAP porque hubo una edición anterior hace muchos años y bueno, compramos la licencia y llevamos 2 ediciones y ya hay muchas personas que están esperando que se vuelva a abrir un nuevo evento Ajá. bueno, ya ahora en lo que queda del 2025, ¿no? En
este tiempo. Bueno, y es así como en este espacio de Horizontes Compartidos tenemos 3 temáticas, las que escuchamos en el capítulo anterior simplemente, y ahora vamos a tener cuentos de caídas. Y es así que quiero presentarles y que también nosotras vamos a conocer más. Creo que esta es la primera vez que vamos a hablar de cerquita con Pepe, pero contarles sobre un poquito quién ha sido Pepe o lo que dice Lindy, quién es Pepe. Él nos va a decir más cerquita quién es. Y saco aquí un poquito mis notas para contarles de que él es o ha sido parte de grandes compañías como Crowdfunder, que es una plataforma de financiación colectiva. Ha sido director regional de WeWork para Latinoamérica. Aquí hay algunas sedes y creo que es muy reciente también WeWork para quienes, aquí en San José, para quienes se van haciendo la idea. Y también fue el cabeza de expansión de Deal, que también fue una startup o es una startup de hipercrecimiento enfocada en la contratación y pago de nómina internacional. Y por supuesto, es cofundador de Fuck Up Night, una empresa social, un movimiento global, una comunidad global que opera en más de, y ahorita Pepe nos va a confirmar, en más de 260 ciudades en el mundo, con personas como nosotras, como Fuck Uppers, que vienen a contar sobre las historias de caídas, sobre las metidas de pata y de grandes empresarios, de grandes emprendedores. Así que queremos darle la bienvenida a Pepe. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Carol? Diose, muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto. A ti por creer en este proyecto. Pepe, por estar y sí, un poco en esto que traía Carol de qué fuck up también, como para volver a traer el concepto y que todos los que nos estén escuchando y que quizás por primera vez escuchan también el concepto, es quizás también un espacio para aprender del fracaso, ¿no? Es decir, escuchamos historias de personas que han pasado por diferentes situaciones, tanto personales y muchas profesionales. El contar ese momento hace que otras personas que están pasando o van a pasar por ahí tengan un proceso de aprendizaje rápido también en relación al fracaso o la caída que alguna otra persona tuvo. Pepe, desde ese lugar también, esta oportunidad que tenemos de conocerte un poco más y de también saber quién es Pepe, quién era, quién está haciendo y quién va a ser parte de la entrevista de hoy y también el que nos hayas dado la oportunidad de abrir este espacio de cuentos de caídas. Bienvenido. Muchas gracias, Diose. Por ahí, Carol ya bien dijo, eso es lo que dice LinkedIn. Ahora les voy a decir la verdad. Muy bien. Pues mira, me gusta empezar contando que soy del sur de México, un estado que se llama Chiapas, junto a Guatemala, que es uno de los dos o el estado más pobre de México, con mayor desigualdad y con mayor población indígena, lo cual ya te habla mucho del tipo de desigualdad, ¿no? Que sabemos que tenemos en Latinoamérica. Y lo menciono porque eso siempre me ha influenciado, me ha marcado en mi interés por quitar la desigualdad social. Y por eso me encanta colaborar lo más que se pueda en mi vida con gente como ustedes, con gente de Sistema B que viene de la innovación social, del emprendimiento, del triple bottom line, del querer hacer un nuevo paradigma de negocios, donde no se trata solo de acumulación y de individualismo, sino de usar el capitalismo como una herramienta para mejorar la vida de las personas y Bien. el planeta, ¿no? Entonces, de ahí parte mi historia de estar en Chiapas a los 9, 10 años con la guerrilla zapatista y empezar a hacerme preguntas de qué está pasando aquí, ¿no? Y, y de ahí estudié física, nunca hice nada relacionado con la física y curiosamente en el último semestre de la universidad un amigo me invitó a participar en un concurso de planes de negocio que terminamos ganando y me convertí en emprendedor.
ingenieros físicos terminamos lanzando una empresa de ecoturismo, precisamente para generar inmersión cultural y social en esta parte del sur de México y, y derrama económica y entrenamiento, ¿no? Eh, Laboral. Entonces eres Ujú. físico de profesión, De título, de sí, sí, título. sí. Wow, sí, eso no lo esperaba. Sí, soy físico de sillón de fin de semana de leer cosas de física. Ok. Este, y, y desde entonces he lanzado 5 empresas, cofundado 5 empresas, un poquito de todo. Creo que lo que me caracteriza, me he dado cuenta ya en retrospectiva, es que tengo problemas con la autoridad, Ajá. pero no cualquier autoridad. Yo puedo alinearme muy bien con la autoridad cuando me explican el por qué y cuando hay una causa, pero cuando es la autoridad solo por autoridad, entonces choco y creo que eso me ha llevado a ser emprendedor, a crear cosas con ciertas visiones que yo considero que pues vale la pena que existan en el mundo. Y de esas 5 empresas he estado en ecoturismo, en espacios de coworking, en plataformas de inversión, como mencionaste, y la más exitosa de todas, la que ha tenido más impacto, es Fuck Up Nights como empresa social, que nace primero como pasatiempo, como borrachera, luego como pasatiempo, luego se convierte en una pequeña organización no lucrativa y luego, en un momento dado, dijimos, queremos usar el concepto de empresa social y la estructura para escalar, para tener más dinero, para traer más manos y poder tener más estructura de impacto a nivel mundial. Ujú. Y esa transición la hicimos en el 2017 y desde entonces pues hemos estado creciendo y, pues esa es mi historia, básicamente. Aparte de eso, como bien mencionaste, me ha tocado trabajar en 3 lugares principales. Uno es Telmex, la empresa de telecomunicaciones, donde me tocó liderar el equipo de innovación digital hace muchos años. Y luego me tocó lanzar WeWork en Latinoamérica y me tocó lanzar Deal en el norte de Latinoamérica y en el sur de Europa, que es una empresa que está creciendo rapidísimo, probablemente la startup de software as a service de más rápido crecimiento de la historia. Y hace un año, precisamente, Ujú. retomé el liderazgo de Fuck Up Nights después de 3 años donde no habían habido resultados y la empresa se estaba endeudando incluso y estaba en una mala posición. Entonces me hice responsable completamente de la empresa y de la organización a nivel mundial y ha sido un año súper bonito porque hemos retomado, reestructurado, pagado deudas y estamos otra vez en camino a crecer y a tener muchísimo impacto con más gente en el mundo, porque como bien dices, Diose, vivimos en una sociedad donde desde niños nos enseñan a decir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y a tenerle miedo a reprobar el examen, a no ser parte de la sociedad como nos dicen, ¿no? A ser raros y a ser diferentes o a ser auténticos y a escucharnos a nosotros mismos. Y eso nos va construyendo como personas que le tienen miedo al fracaso, a cualquier tipo de rechazo, de error, de fracaso. Y por eso es tan importante para mí el poder ayudar a las personas o intentar ayudar a las personas a que se liberen de este estigma y este tabú del fracaso, porque eso automáticamente nos lleva a vivir una vida al máximo, que para mí es lo más bonito y lo más importante que podemos hacer como personas. Pepe, las dudas que empiezan a surgirme y cómo me contengo para no interrumpirte. Que yo le digo a Dios, a mí lo que me asusta es que monopolizo también la conversación. Ya Álvaro es testigo, pero veamos, entonces, eres físico, la historia te lleva a cofundar estas otras empresas, a participar de otras empresas de mucho peso y Focus Night siempre está allí alrededor tuyo. En esa primera edición, porque es algo que siempre me imagino cuando pasamos en Focus Night, para la gente que nos está escuchando, primero invitarlos a que busquen uno de los capítulos o ediciones en su país, a que vayan, a que lo conozcan. Pero siempre hay un videito que ponemos al inicio de cada evento en donde contamos cómo fue que pasó, cómo fue que el mezcal inspiró a esa primera sesión y qué hacías tú en ese momento, qué estaba sucediendo contigo
para decir con tus compañeros, bueno, esto puede ser y crecer? Mira, en ese momento era un viernes por la noche y estábamos quejándonos, quejándonos de que en las conferencias para emprendedores, foros y tal, siempre estaban las mismas personas hablando de las mismas historias de éxito, maquilladas o simplistas. Ujú. Y simplistas en el sentido de, pues no aprendo nada, ¿no? Como, mira, hice esto, creé esto y ahora soy, boom, enorme, mi empresa es genial y soy súper exitosa o exitoso. Y entonces no aprendes mucho de esa historia simplificada. Y decidimos en ese momento algo que para mí es un eje clave para cualquier persona creadora, emprendedora o no, que es empezar por empezar y poner el ejemplo en lugar de quejarse. Y decidimos contar nuestras mayores historias de fracaso en lugar de criticar a los que cuentan las de éxito. Y esa conversación se volvió de manera inesperada mucho más trascendente de lo que esperábamos por dos razones principales. Una es que aprendimos un montón más a nivel práctico Ajá. y personal y humano, ¿no? No solo el tema de cómo no hacer ciertas cosas en los negocios o en la carrera profesional, sino también como persona, de decir, ah, mira, yo no había pensado esto así, o yo no conocía a estos amigos, socios, con Ah, estas historias y esta resiliencia ok. y esta experiencia, lo cual me lleva al segundo punto, que es la empatía, ¿no? El impacto emocional de decir, mira, hemos sido socios en esta empresa que está ahí operando exitosa, porque de los 5 que creamos, 3 éramos socios en otra empresa, eh, y nunca había escuchado estas historias de fracaso, de amigos de muchos años. Ujú. Y eso ya te dice mucho, ¿no? De la sociedad, de la dinámica y de lo que no conoces, de la historia de las personas. Y que todos tenemos una historia y una circunstancia, un momento de vida y que muchas veces no le ponemos atención a eso, ¿no? En las otras personas. Y entonces esa empatía, esa magia de decir, wow, mira qué poder hay en estas personas que yo no sabía, fue muy bonito y dijimos, vamos a compartirlo con más amigos. Y así es como lanzamos el primer evento, que fue, yo creo, otro principio clave para crear cosas con impacto en la vida, que es empezar por empezar, ¿no? Dirían nuestros vecinos gringos, Sí. no pensar mucho las cosas. Y bueno, yo digo gringos con mucho amor, mi esposa es gringa, entonces soy parte gringo ya culturalmente. Y y tienen muchas cosas buenas, así como muchas cosas malas. Y una de las cosas buenas es este espíritu creador, ¿no? Y optimista y de hacer, que a mí me ha Infinito. influenciado mucho. Y él es empezar por empezar. Es no estábamos seguros ni siquiera si la gente iba a querer contar fracasos. No sabíamos tampoco si la gente iba a querer ir a escuchar fracasos, historias de fracaso. Y no sabemos nada, pero empezamos por empezar, empezamos por probar, no por adivinar o Ujú. por planear la cosa perfecta e increíble que iba a cambiar al mundo. Nunca nos imaginamos replicarlo en otras ciudades, nunca nos imaginamos trabajar con las empresas, gobiernos y organizaciones más grandes del mundo eh, para cambiar paradigmas y culturas, pero todas esas cosas se aprenden en el camino, ¿no? Y eso es algo que yo me he dado cuenta. Yo soy una persona, pues como físico, como niño tímido, introvertido y observador, soy muy analítico y entonces siempre estoy pensando en como 5 pasos adelante a veces o qué puede salir mal y todo. Y eso te puede llevar al parálisis, al querer hacer las cosas perfectas o mucho mejores en lugar de hacerlas. Y, y por eso para mí es tan importante el empezar por empezar. Hicimos ese primer evento y a la gente le encantó, a nosotros nos encantó, entonces nos pidieron Ajá. hacerlo mensualmente y empezamos a hacerlo mensualmente por idea de la gente, de la comunidad, y luego nos empezaron a pedir replicarlo en otras ciudades, no porque nosotros lo hayamos pensado, sino por idea de la comunidad, por escuchar y por aprender, y de ahí nos empezamos a expandir por el mundo. Y como bien dices, hoy estamos en más de 260 ciudades, más de 60 países, con equipos activos, es decir, que hacen al menos 4 eventos al año, abiertos a todo el público. Y con todo ese exposure es que ya nació
esta demanda de organizaciones en el mundo que vienen y nos dicen, oye, soy X supercorporativo, soy el gobierno de no sé qué, y Ujú. quiero trabajar con Focus Nights para cambiar mentalidades, para cambiar culturas, para Ajá. ser más innovador, etcétera. Y hacemos pues eventos, talleres, consultoría y otras cosas con todas esas organizaciones en decenas de países por todo el mundo. Y eso ya hace que nos volvamos una empresa social. Yo le llamo como modelo Robin Hood, porque trabajamos con todos estos grandototes que tienen mucho dinero y tomamos parte de ese dinero para fondear el impacto a nivel mundial, ¿no? Para todo el mundo y no solo para esos equipos. Es un modelo Robin Hood, me gusta, pero bajo la ley, digo. Sí, exacto. Sí, sin joder a los que tienen Yo recursos, me sino intereso así ayudándolos. como, ajá, ¿y cómo le haces? Claro, bajo la ley. Después esa Sí. metodología se puede replicar. Tengo unos apuntes que estuve haciendo mientras que te escuchaba, Pepe, y es, por un lado, esta parte que contabas de cuando alguien empieza a contar su historia de fracaso y la conoces desde ese lugar, por un lado, pero por el otro lado me quedé como pensando, reflexionando cómo en América Latina, sobre todo, tenemos una cultura un poco exitista, porque la buscamos, queremos el éxito como sobre todas las cosas, mi hijo el doctor, ¿no? La Ujú. famosa frase, y cómo este escuchar las historias también te hacen ver una parte que no estamos escuchando. Y también esto me resuena mucho con lo que está pasando también en el mundo, sobre todo en países como en Uruguay. Uruguay tiene uno de los índices lamentablemente más altos de, de suicidios y que tiene que ver mucho también con esto de silenciar, ¿no? De guardarte cosas, de guardar, de no saber trabajar las frustraciones. Y también lo relaciono con esto que también comentabas de que grandes gobiernos en el mundo, donde también este tipo de problemas es una evidencia, llaman a Fuck Up, digamos, como un espacio para empezar a buscar espacios innovadores para trabajar estos temas. ¿Cómo ha sido para ti digamos, el traer este tema que lo tomamos como esas noches que son de fuck up, son cortitas, son amenas, te ríes del fracaso, pero detrás hay todo este historial, digamos, que es de alto impacto, sobre todo en el manejo de las emociones y el bienestar de las personas, ¿no? ¿Cómo es manejar también esa situación, esos momentos? ¿Sabes? Se trata de regresar a lo humano. Estos síntomas de gente que se suicida, de organizaciones, grupos humanos que pelean en cualquier nivel, desde el equipo hasta los amigos, hasta los países, eh, son un indicador de las creencias que tenemos como sociedad y como civilización. Hay un libro que me influenció mucho a mí, me encanta y lo recomiendo muchísimo, que se llama en inglés Thinking in Systems, sobre pensamiento sistémico, y la autora Donatella eh, habla de niveles de cómo impactar a un sistema. Entonces, a mí me parece muy positivo que ya se ha puesto en las últimas décadas, sobre todo y gracias al Internet, eh, la conversación sobre la mesa de que no somos nosotros los que estamos fallidos, no somos nosotros los fracasados y los equivocados como personas, sino vivimos en un sistema que nos lleva a medio esclavizarnos o a explotarnos o a ser infelices y a competir de una manera no humana. Eh, y, y entonces, si lo que tenemos es un sistema que valora y fue creado, según Adam Smith, ¿no? Como lo describe, por individualismo, el yo que puedo lograr, yo que puedo tener, yo que quiero hacer, y lo que él llama la esperanza,
que le podemos llamar la comparación, es decir, puedo tener un mejor coche, ¿no? O mi jardín tiene que estar más bonito que el de mi vecino, y mi hijo tiene que ir a la mejor escuela que los otros. Y, y esa comparación y comparación y competencia, eh, esos son los ejes con los que filosóficamente, a nivel creencias, parte el capitalismo. Y entonces, pues todo eso se vuelve una cascada de cómo está diseñado el sistema, cómo está diseñado el, entre comillas, libre mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien por su cuenta y, y entonces caemos en lo que uno de mis filósofos favoritos, Emile Durkheim, británico, en los 1870 por ahí, dijo, es la mayor carga de vivir en el capitalismo, que es el miedo al fracaso. Ujú. ¿Por qué? Porque entonces la gente te estás comparando y la gente va a decir, ah, mira, perdedor, perdedora, no vale, Sí. etcétera. Y no tiene como individuo, y vives con esta, bueno, y eso lo dijo en 1800 y tantos, imagínense hoy si viera Instagram, ¿no? Y todos mis amigos están en la playa con un mojito viviendo la vida perfecta, todos estos filtros que vivimos como sociedad. Y entonces así van cascadeando todos esos síntomas de lo que los gringos llaman fake it until you make it, ¿no? Como, pues finge que estás haciendo o logrando cosas para que la gente se lo crea y entonces puedas lograrlo realmente. Y así, síntomas y síntomas que van deteriorando la humanidad, nuestro sentido humano, nuestra forma de vivir. Menos comunidad, más aislamiento, más segregación, velo por donde quieras. Y entonces, cuando nosotros creamos Fuck Up Nights como algo comunitario, ¿no? Vamos a hacerlo en comunidad, Ujú. no vamos a hacerlo como gurús. Hay gente que dice, me invitaron a Fuck Up Nights a hablar del fracaso. No, no te invitamos a hablar del fracaso, te invitamos a contar tu historia de fracaso, que es muy diferente. No somos gurús, lo hacemos personal, contamos nuestras historias, no para decirle a los demás cómo tienen que vivir la vida, sino para compartir nuestras experiencias y que cada quien tome lo que quiera o pueda tomar de esa experiencia. No somos, lo cual lo hacemos personal y no somos gurús, somos facilitadores. Eh, y, y entonces, y lo hacemos divertido y lo hacemos irreverente, ¿no? Con nombre, grosería y con lubricante social, cerveza, mezcal o lo que sea, etcétera, etcétera. Y así empezamos y por eso resuena mucho con la gente, ¿no? Son algunas de las características que hace que resuene mucho con la gente. Y cuando lo comparas con la sociedad y el sistema, dices, ah, mira, en lugar de individualismo, comunidad. Y en Ujú. lugar de comparación, transparencia, vulnerabilidad y autenticidad. Ajá. Entonces son volver a lo humano, ¿no? Son otras creencias y otros valores que hacen que volvamos a lo humano. Y cuando se nos acercan estas superorganizaciones mundiales, a veces nos dicen, oye, pero es que yo quiero medir exactamente cómo cambiamos a las personas. Y yo, en el fondo de mi corazón, y se los digo, ¿no? Con toda transparencia, les digo, ni tú ni yo vamos a cambiar a las personas. Una persona no cambia a otra, ni convence a otra de nada. Le Exacto. puede mostrar una nueva opción y la otra persona decide si quiere tomar esa nueva opción o idea y cómo la toma. Este afán de control, de coerción, de yo soy el director, yo soy el presidente, yo soy la institución y entonces yo le tengo que decir a las personas cómo vivir y cómo hacer, no es humano. No, no lo. Y, y otros nos dicen, oye, pero que no se llame fuck up o que no sea así o así, que hazlo más serio, hazlo más metodológico, hazlo más así, y entonces quitas la diversión y entonces la gente no quiere participar. Hay por ahí organizaciones, aliados que queremos muchísimo y hemos trabajado con ellos por años del mundo de desarrollo social y multilaterales, por ejemplo, se me viene una a la mente, y creamos una metodología para ellos y, no, y cada vez nos decían, no, yo quiero hacerlo más por mi cuenta, que no ahora que no lo facilite Focus Nights y ahora que no sé qué, y sí, que Focus Nights me siga ayudando
decirle a la gente cómo compartir las historias y cómo hacer un post-mortem y no sé qué, pero cada vez lo quiero hacer más yo por mi cuenta. Y un tiempo después vuelven a nosotros y nos dicen, Pepe, ya no funciona. La gente ya no quiere ir porque es aburrido, porque es tieso, porque es, ya sabes, te están diciendo cómo vivir la vida. Y entonces tienes que volver a lo divertido y tienes que volver a lo comunitario y a lo vulnerable y a todo eso. Entonces, por decirles algunos ejemplos y principios clave de por qué ha resonado Fuck Up Night y por qué eh, ayuda a curar todos estos síntomas de esas creencias tóxicas que tenemos a nivel diseño del sistema. Tal cual Gracias. vas contando y yo voy produciendo el evento, ¿verdad? La noche del evento. En San José tenemos dos equipos, está el equipo de coordinación y está el equipo de interacción, que son la gente que se suma a que esa noche sea mejor, a darle su brillantez, ¿verdad? Y sí, me da mucho sentido esto que dices, esto que cuentas, de qué pasa en esa noche, cómo lo vive la gente y que nosotros no los cambiemos, son ellos los que se llevan un pedacito, ¿verdad? Esa frase nos gusta recoger en el formulario de evaluación, esa frase final y ¿qué te llevas? La publicamos en nuestras redes porque es lo que hace sentido, porque la gente va. Para mí, el que nos digan eso, si de alguna forma le pudiéramos poner si la noche fue exitosa o no, es que fue lo que te dijo esa gente allí. Y bueno, Pepe, sacando un poco a relucir los fracasos, a relucir y a contar qué es lo que sucede en esas noches, generar ese morbo a la gente, vamos a ir a ver qué es, por qué están hablando de esto. Y tengo que también contarles de que hemos tenido asistentes que no saben qué es lo que va a pasar, pero que les ha llamado tanto la atención de que se llama Fuck Up Night, que solo llega, solo llega. Piensan que es una orgía y luego dicen, exacto, yo creo que es una cosa así. No era lo que pensé. No, y también alguna speaker estábamos haciendo los videos para la promoción del evento y entonces ella decía la fucking night y nos reíamos mucho. Pero en todo este recorrido, cuéntanos, ¿cuál es la cagada de las cagadas? Sí, decimos cagada, decimos mucho cagada en Fuck Up Night, intentando traducir, así que no se alarme, no se asuste, pero ¿cuál crees que ha sido durante todo este recorrido la cagada de las cagadas en Fuck Up Night? De la redundancia. Te voy a decir la cagada, ¿no? Con mayúsculas, la que yo considero que es la más importante. Y luego, que puede ser un poquito abstracta, pero luego ya entro en algunos ejemplos más detallados y más divertidos. La más importante es que empezamos por empezar y eso nos llevó a que empezara a crecer Fuck Up Nights, a que resonara con la gente. Y bueno, una cagada más táctica fue que primero optimizamos solo hacia el crecimiento, me atrevería a decir por ego, porque era muy bonito caminar aquí por la colonia Roma en la Ciudad de México y encontrarte amigos y que te dijeran, wow, Pepe, ya están en 30 ciudades, ya están en 50, ya están en 100. Si lo piensas, dices, ay, claro, el impacto y lo estamos haciendo por facilitar el cambio en el mundo. Pero en el fondo también se sentía bien, ¿no? Te sientes como, ay, mira, Claro. lo estoy logrando. Y entonces, siendo objetivo, había parte de ego en el decir, queremos más ciudades porque más ciudades, simplemente por volumen, por tamaño. Y eso nos llevó a tener una cosa mundial que teníamos que llevar hacia, o queríamos llevar hacia un impacto y no sabíamos cómo. Y esa es para mí la cagada más grande que tuvimos por muchos años, el no tener una visión y un porqué o un propósito bien claros. Por años y años era, Fuck Up Nights es para aprender del fracaso, ¿no? Pues quién sabe. O para celebrar, ustedes celebran el fracaso. Tal vez sí, tal vez no, no estamos seguros. O una cosa muy que les va a resonar mucho es,
obviamente Focus Nights es muy atractivo para el mundo empresarial y emprendedor. Y los ecosistemas emprendedores del mundo nos jalaban, ¿no? Como queremos Focus Nights. Y en parte, como cofundadores, teníamos este ego de decir, no, I know better, como esto no es para emprendedores, esto es para todo el mundo. Y hacíamos un poquito como rechazo a los emprendedores para prevenir que no se volviera algo emprendedor, porque nos sentíamos muy cool, muy hipsters y entonces somos más cool que los emprendedores o algo así. Y sí, y entonces era más definirte por lo que no eres que por lo que quieres ser. Y a mí eso me parece un error, ¿no? Lógico y de oportunidad. Y así vivimos por muchos años. Y entre 5 cofundadores, pues no llegar a un acuerdo claro, no llegar a una visión clara, un porqué claro, en gran parte por no querer ceder y por FOMO. Es que queremos hacer todo y es que queremos impactar en todo y bla, bla, bla. En lugar de decir, vamos a hacer una cosa muy bien hecha para un grupo de personas bien definido. Y, y eso para mí, lo veo claramente, es un costo de oportunidad hacia el impacto que Focus Nights ha tenido y creo que podríamos haber tenido mucho más todavía alcance e impacto si hubiéramos tenido más claridad en eso. En el 2017, cuando nos convertimos en empresa social, a mí me tocó ser director general, entrar por primera vez de tiempo completo a la organización y crear el modelo de negocios y toda la estructura, la escalabilidad. Y en ese momento, justo la gran pregunta era, ¿cuál es nuestro por qué? ¿Cuál es nuestro propósito? No lo tenemos claro. Y si no tenemos claro tu por qué, mucho menos tienes claros tus valores y tus principios. Sí, en el 2012-13 escribí el Focus Manifiesto, pero es un manifiesto. No forzosamente, no son valores que te ayuden a decidir en los momentos difíciles y cuando las respuestas no están claras. Cuando las preguntas son así de las difíciles que no te dejan ver algo blanco y negro, sino tienes que compromise, ¿no? Tienes que irte a lo difícil. Y entonces gran parte del trabajo que empezamos a hacer entonces fue definir el por qué y los valores y el cómo hacemos las cosas. Y ahí es donde empezamos a decir estas cosas, como sí queremos ser para los negocios, para el mundo de los negocios. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, oye, una Focus Nights de pareja, ¿no? De relaciones románticas. Pues buena idea, pero hazla tú, no es para Focus Nights, ¿no? Focus Nights es un tema más de profesional del mundo eh, de los negocios. Y también empezamos a decir, y se trata de liberarse del estigma del fracaso y del tabú del fracaso, que eso también en parte ya lo decíamos desde antes, y a tener principios y valores como derrotar a tu ego, como vivir la vida sin filtros y tener mucha más claridad en todo esto y en lo que ya mencionamos previamente, que es hacerlo personal, no ser gurús, en ser facilitadores, en el enfoque en comunidad, en abrazar la diversión, la irreverencia como parte de la receta secreta, de la receta clave, y así. Y entonces ya empezamos a tener mucha más claridad y pudimos trabajar con todo tipo de organizaciones y comunidades y tener mucho mayor impacto. Dentro de ese impacto hemos tenido otras cagadas muy divertidas, como recuerdo mucho una vez que estábamos empezando a crecer con este modelo y contratando equipo y estructurando todo de una manera muy bonita y cerramos un deal con una empresa de las más grandes de televisión del mundo y de media, ¿no? Y de Estados Unidos. Y tenían su presentación de contenidos en Latinoamérica, un evento súper importante de alfombra roja con gente famosa, con sus 100 clientes más grandes de la región y todo. Vamos a hacer una Focus Nights con actores famosos. Wow, o sea, nos están pagando por traer actores famosos, que nos conozcan sus 100 clientes más grandes del mundo. Increíble. Y resultó que llevamos a un speaker, actor famoso, mexicano, que llegó drogado y llegó a hacer un caos. Llegó a amenazar a la gente del hotel, a quitarle su suite al presidente de la empresa, a meter prostitutas en el hotel,
etcétera, etcétera. Y al día siguiente, el día del evento, todavía llegó y amenazó a la empresa cliente y que los grabó y lo puso en redes sociales. Hizo un caos total. Entonces, pues le arruinamos su evento al cliente. Esta es una Eh, cagada. con el speaker que nosotros les llevamos. Entonces, eso es algo que recuerdo porque además yo estaba en el otro lado del planeta en la madrugada en WhatsApp peleando con este tipo drogado y todo, y tratando de trabajar con el cliente y sacar las cosas adelante y traer otro speaker inmediatamente, etcétera. Entonces han habido historias así de gajes del oficio donde pues le hemos cagado en grande también. Y se me encoge un poquito el corazón y yo digo, resolvemos esto. ¿Cómo Sí, resolvemos esto? nos odiaron por el resto de sus vidas, sí. Sí, sí, y eso es lo rico de contarlo. Sí, vean, y creo que esto es importante para los otros fuck-uppers, Pepe. Sí, súper La importante. cagaron. No, yo cuando hablo con el equipo, lo que no tenía que salir, no salió, y además estamos en Fuck Up Night. Algo se va a echar a perder. Y creo que eso también es paz, que llevaron al que la iba a cagar. Sí, Precisamente, y eso es parte de reírse después. Quizás no hay un momento, pero sí después. Gracias por contarlo, Pepe. Muchas gracias por contarnos esto. Me da paz a mí, como poco, pero también. Sí, sí, nos da bastante paz porque a veces, claro, la situación de cómo resuelvo esto, ¿no? Y después, bueno, termina también siendo parte de la anécdota y de meter en el librito de los aprendizajes. Bueno, para el próximo FACAP, ¿cómo? ¿Qué cosas Hacer sí, qué cosas no? un test ¿cómo se llama? El testing de orina a los speakers. Sí. sí. Ahí hay otro aprendizaje para todos nosotros como focus, organizadores y todo, y para cualquier persona creadora, emprendedora también, que es, volviendo al tema de comparación, tendemos a compararnos con los demás. Y es que si alguien hace un evento increíble, súper bien producido, ¿cómo yo no pude? Pues Ujú. porque apenas vas empezando, vas aprendiendo y nadie nace sabiendo todo. Y, y cuando aprendes un nuevo deporte y cuando aprendes a cualquier cosa, al principio vas a ser malísima, malísimo, vas a apestar y luego un poquito menos y luego un poquito menos y así vas mejorando y te vas construyendo, lo cual me lleva a mí a un aprendizaje que me encanta, que es competir conmigo mismo. En lugar de estar comparándome con los demás, con lo Ujú. que los demás ya hacen, mejor decir, yo estoy aquí, hoy fui 1% mejor o no. Y si no, entonces sí me preocupo, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer diferente? Pero si soy mejor y mejor de a poquitos, al rato volteas a ver y dices, wow, mira lo que soy ahora, ¿no? De lo que soy capaz. Y qué rico que lo traes así, porque, y puede ser todo un propósito, dejar de compararme con los demás y ver hacia dentro de mí qué quiero hacer diferente de mí misma, de mí mismo, y gracias por traerlo y resaltarlo así. Yo simplemente como en esto de que traías también de la mejora y como nos hiciste todo el recorrido desde que nació FACAP, los momentos también de las grandes equivocaderas que existen, me cuesta decir las malas palabras, les diré yo, pero estoy aprendiendo gracias al FACAP algunas cosas, A mi pero reverencia. pero me cuesta un poco esa parte irreverente. Pero sí quería retomar justamente una parte que contabas al inicio, pero que tiene que ver quizás con esta última partecita, que es que retomaste el liderazgo de FACAP en los últimos años y en el último tiempo. ¿Qué es, digamos, o cuál es la visión de futuro que tiene FACAP, digamos, a partir de ese retomar el liderazgo y en esto de dejar de compararme también con los demás y compararme conmigo mismo, que capaz que tiene algo que ver, pero cómo es esa visión, ¿no? de futuro. Sí, me quedé a medias contándoles lo del libro de Thinking in Systems, que habla de niveles en los que puedes impactar un sistema. Entonces, ya dijimos que vivimos en un sistema que queremos cambiar.
desde empresas B, desde la trinchera que podamos, cómo hacemos las cosas menos mal, ¿no? Porque nos urge, porque si no nos vamos a extinguir entre cambio climático y otras cosas. Y, y entonces, ¿cómo cambiamos el sistema de la manera más eficiente y rápida posible? Y lo que dice este libro es, hay niveles donde puedes impactar en un sistema. Hasta abajo están los parámetros. Eh, Luego están las reglas del sistema. Los parámetros, por ejemplo, en un sistema económico puede ser cuánto pagas de impuestos. Y las reglas es qué impuestos, por qué y en qué momentos y quién. Y así va subiendo de nivel y arriba están las metas del sistema y luego está hasta arriba, los paradigmas o las creencias que forman, que crean el sistema. Y entonces, si, por ejemplo, si quieres cambiar un sistema, pues puedes cambiar la tasa del impuesto, pero no vas a tener mucho impacto. O puedes cambiar qué impuesto, por qué, ¿no? Y tienes un poquito más de impacto. O puedes ir subiendo y subiendo, y acceso a la información es otro. Y entonces ya empiezas a cambiar mucho más a la sociedad y a los negocios y a todo. O puedes cambiar las metas del sistema, o puedes cambiar los paradigmas del sistema. Y por eso para mí es tan importante el tener esta claridad de decir, hoy vivimos en un sistema neoliberal extremo de consumo, de comparación, de individualismo y tal. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar esas cosas? Y Focus Nights ayuda a cambiar esas cosas en el sentido de decir, mira, no tengo que fingir, no tiene que ser todo para mí, no tengo que compararme y competir en competencias de ganar y perder, no podemos ganar y ganar todos. Y, y por eso me parece tan importante lo que aporta Focus Nights al mundo, cambiando el paradigma de organizaciones en su cultura, desde su cultura organizacional, desde el qué creen y cómo hacen las cosas. Y entonces, a nivel individuo, si nos liberamos del miedo al fracaso, podemos vivir una vida más completa y una vida más al máximo, donde intentamos y donde iteramos y aprendemos y vamos quitándonos este miedo de es que yo no soy perfecta ahorita, lo cual nos lleva al parálisis y en lugar de parálisis decir no, voy a empezar, voy a hacer y voy a aprender y puedo estar mal, que esa es otra gran conversación que ahorita resuena mucho hacia el aislamiento y los extremos que hay, ¿no? Hasta de opiniones políticas y todo, donde la gente ya no acepta y ya no escucha. Y yo tengo que estar bien. Y ya lo dije en público, entonces ahora ya no lo voy a echar para atrás. Y así, entonces, en todos los niveles, el quitarnos el estigma del fracaso impacta para crear un sistema y una sociedad mucho más humana y un nuevo tipo de sistema, donde no se trata solo de explotar y acumular. Entonces, tomando eso como propósito, ya puesto en palabras más simples y claras, lo que nos gusta hacer a nosotros es ayudar a las personas a liberarse de ese estigma y tabú del fracaso. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a poder vivir la vida más al máximo. Y entonces, con ese propósito, lo que queremos hacer es 10x el impacto que hemos tenido en los primeros 12 años, en los próximos 10 años. Si en los primeros 12 años llegamos a más de 1 millón de personas en eventos en persona y a muchos millones online y muchos contenidos y millones de descargas de libro, etcétera, queremos hacer 10 veces eso en los próximos 10 años. El pensar así, con un pensamiento de 10x, nos obliga a pensar en potenciales nuevos formatos, nuevas comunidades a las que no hemos llegado históricamente, regiones en el mundo en las que no hemos sido tan presentes, como Asia, como África, y keep it simple, que es otro de los grandes principios que hemos tenido siempre, que es, muchas veces la gente nos dice, oye Pepe, pero ¿por qué no hacen X y Y, nuevos modelos de negocio y no sé qué, y esto y aquello, y una aceleradora, de todo, ¿no? La gente cada quien viene desde su trinchera. Si vienen desde los medios, oye, haz libros, oye, haz una serie de Netflix. Si vienen desde emprendimiento, oye, haz una aceleradora, haz un programa.
Y así, si vienen desde los negocios, piensan, nos recomiendan otras cosas. Y sí, todo eso es posible, pero cada que escoges hacer una de esas cosas, también estás decidiendo dejar de hacer lo que haces ya muy bien, Claro. quitarle energía y enfoque. Entonces, lo veo mucho como replicar el impacto que tenemos, pero creciéndolo mucho más, llegando a muchas más personas, para una masa crítica. Entre más personas compitamos con nosotros mismos, seamos facilitadores en lugar de gurús, construyamos comunidad en lugar de individualismo, aceptemos nuestros fracasos y nos construyamos como personas más completas, etcétera, todo lo que hacemos en Foco of Nights, más probable es que vivamos en otro tipo de sistema, donde no haya desigualdad sistémica, donde no destruyamos al planeta y entonces a los humanos solo por acumular más o solo porque la economía crezca 3% anual y mientras se muere la gente. Entonces, queremos llegar a una masa crítica. Hay teorías de estudios sociales que dicen en un grupo humano, si llegas a cierto porcentaje, 20-25% de las personas con otra creencia y otra forma de hacer las cosas, los demás van a adoptar esa nueva forma de hacer las cosas. Entonces, por eso para mí es muy importante este 10X de impacto. Gracias. Pepe, gracias. Te iba a decir en algún momento, y bueno, ¿y cuál sería la reflexión? Pero punto, o sea, ya diste la reflexión, ya dijiste cómo hay que cerrar. Si usted está escuchando, averigüe dónde es el capítulo de su país que está activo y si no, anímese. Anímese a hacer algo usted también. Buscamos cómo hacer un mundo diferente desde nuestro metro cuadrado, como dice un querido amigo. Y todos tenemos que ser parte, tenemos que esperar a que el otro empiece o que el otro haga, sino que todos seamos parte, caerse, rasparse las rodillas, cagarla, meter la pata, como dijo Diosé, ¿cómo dijiste Diosé? Si te da error, pues es normal, es usual y es la forma en que aprendemos. Es la forma humana en que podemos aprender desde nuestra propia experiencia. Gracias, Pepe, por todo este espacio, por el tiempo que nos has dado. Gracias por hacer esa pausa para nosotras y esperamos encontrarte pronto en la vida, en persona, ya sea que viajes o que nosotras viajemos o que nos encontremos otra vez aquí. Muchas gracias por hacer este espacio para conversar. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por ser parte, que podamos hacer esta mala influencia en los demás, no solo la mala influencia de que Dios te diga malas palabras, sino la mala influencia de que las personas cuestionen a la sociedad, cuestionen al sistema y veamos que el fracaso es información esperando a ser atendida. Ya lo dijeron ustedes, la única receta para no fracasar es no vivir, es no hacer nada. Cuando intentamos, algunas cositas van a salir mal y eso es información. Muchas gracias de corazón. Gracias. Gracias y gracias a Álvaro Moore, que hoy nos ha apoyado con la grabación y que está ayudando a Malinas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Álvaro.